Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a trabajar un poco sobre los cuidados de enfermería del adulto mayor que se somete a cirugía, porque hasta ahora no lo vinimos diferenciando. Todos los cuidados que vimos en el preoperatorio y en el intraoperatorio también deben realizarse en el adulto mayor, pero el adulto mayor requiere algunas consideraciones particulares. En nuestro país, el envejecimiento desde la década del 70 ha ido en aumento y somos uno de los países más envejecidos de Latinoamérica. Para ello, el sistema de salud tiene que enfrentar nuevos desafíos en las políticas, en la planificación de programas, en la distribución de los recursos en el sistema de salud. Se estima que la necesidad de cirugía del adulto mayor llega a ser hasta 4 veces mayor que el resto de la población. Esto relacionado a esta situación, el envejecimiento, ¿no? Entonces tenemos más ancianos, mayores cirugías relacionadas a el proceso de envejecimiento. El manejo anestésico es algo que vamos a ver en este apartado porque tiene algunas consideraciones diferentes al adulto joven y es fundamental que como cuidadores de enfermería lo tengamos en cuenta. Los derechos del adulto mayor sometido a cirugía, si bien son los mismos que cualquier persona que esté internada en una institución hospitalaria, el adulto mayor tiene algunas consideraciones que son las que vamos a hablar ahora y tiene derecho a que se lo tenga en cuenta como tal. No podemos tratar a un adulto mayor de la misma manera que tratamos a un adulto joven. Cuando digo tratar, hablo de cuidados de enfermería. Algunos riesgos. Bueno, el adulto mayor tiene algunos riesgos cardiovasculares asociados sobre todo a si hay enfermedades prevalentes. Estos riesgos existen en todos los pacientes adultos mayores, pero no relacionado a la edad, sino relacionado generalmente a la existencia de enfermedades preexistentes, como hipertensión, como diabetes, etc. Riesgos en el sistema renal. Hay consecuencias en el metabolismo y en el balance hidroelectrolítico, por lo cual hay que vigilar muy de cerca cuáles son aquellas características del sistema renal a valorar, como ser el ritmo diurético, la cantidad de diuresis, el ionograma en la orina, ¿no? Estudios de laboratorio que hay que tener en cuenta porque su capacidad renal está disminuida. Entonces, el alto grado de intoxicación por fármacos genera riesgos muy importantes. Los ancianos tienen más tendencia a desarrollar complicaciones pulmonares, no solamente por la disminución de la capacidad pulmonar y de todo el sistema respiratorio, sino también asociado a la falta de movimiento de este tipo de pacientes. Esto hace que haya más riesgos de que genere atelectasias, neumonías, etc. Enfermedades como la diabetes puede complicar al adulto mayor sometido a cirugía. Todas aquellas enfermedades crónicas en el adulto mayor tienen un aumento en el riesgo quirúrgico, por lo cual no es que no se va a realizar la cirugía, pero tenemos que tener en cuenta qué tipo de paciente vamos a tener en el intraoperatorio y qué tipo de paciente vamos a esperar en el postoperatorio. Tienen más predisposición a caídas por la fragilidad del sistema óseo articular. Además, la falta de movimiento en el adulto mayor genera más predisposición, ¿sí?, a que su sistema osteoarticular sea más frágil. Por lo cual, la seguridad del paciente en estas situaciones es fundamental como necesidad dentro de lo que estudiamos como enfermeros. Otros riesgos están relacionados a
la menor capacidad para aumentar la tasa metabólica. Esto lleva a un riesgo de hipotermia que genera muchas complicaciones en el adulto mayor relacionado a un enlentecimiento de la recuperación de este paciente luego en el posoperatorio, por lo cual en el intraoperatorio y en el posoperatorio, sobre todo el posoperatorio inmediato, yo tengo que trabajar sobre la hipotermia del paciente y llevarlo a la estabilidad térmica. Requiere mayores cuidados en la posición quirúrgica por su pérdida ósea. Acá es donde estas son las consideraciones a tener en cuenta dentro de los derechos del adulto mayor hospitalizado o que va a ser sometido a cirugía. No puedo colocar a un paciente adulto mayor como si fuera un adulto joven en una camilla, sino que tengo que considerar que hay riesgo de ulceraciones, ya sea que la intervención quirúrgica dure media hora o 6 horas. Entonces, es fundamental que coloquemos elementos de protección para evitar las ulceraciones por apoyo que después acarrean otros riesgos, ya sea, además de la lesión, riesgos de infección, riesgos de pérdida de alguna de las partes donde se generó el apoyo y la ulceración. Requiere observación cuidadosa de los signos vitales. El anciano tiene una inestabilidad mayor por todo su deterioro en los sistemas, por lo cual es un paciente, tanto en el intraoperatorio como en el postoperatorio, sobre todo en el postoperatorio inmediato, que requiere una mayor observación y es de una alta complejidad. Los controles de enfermería van a ser en este sentido más no espaciados, sino que con mayor asiduidad. El dolor en el adulto mayor, bueno, acá hay varias cosas que cuando veamos dolor en solo como tema lo vamos a volver a ver. El dolor en el adulto mayor es fundamental que valoremos muy bien y muy de cerca. El adulto mayor muchas veces por no molestar no dice que le duele, pero dentro de su postura o cómo lo está mostrando, digamos, por decirlo de alguna manera, tenemos que ver si realmente no le duele. Ese dolor también puede traer complicaciones en el postquirúrgico, entonces hay que tratarlo. Pero antes de tratarlo hay que saber valorarlo muy bien, porque lo que el paciente puede estar diciendo no se condice muchas veces con lo que nos está diciendo y manifestando con el cuerpo, o con los gestos de la cara, o con la evaluación de sus signos vitales. Riesgos de daños en la piel. El paciente adulto mayor tiene un aumento en la movilidad, o sea, una disminución en la movilidad, lo que lleva a lo que hablamos hoy, a riesgos de ulceraciones por apoyo, por lo cual hay que trabajar sobre ello un poco poniendo y colocando algunos sistemas para evitar estos daños en la piel, pero también favorecer la movilidad lo más que se pueda en esta persona. Nutrición. En general, el adulto mayor fisiológicamente ya está predispuesto a comer menos y a veces vienen con una leve desnutrición, sobre todo asociada a la falta de proteínas, que son las que nos van a ayudar a que la herida quirúrgica se recupere más prontamente. Hay que valorar la nutrición y la alimentación de este tipo de pacientes para poder favorecer la recuperación pronta de aquellos órganos dañados por la cirugía misma. Visión-audición nos trae más riesgos, está todo disminuido y trae más riesgos
aún en sus movimientos y el riesgo de caída, el riesgo de la no comprensión del tratamiento, por lo cual es fundamental trabajar sobre ello, poder valorar la comprensión de todas aquellas cosas que le vamos a decir que a partir de ese momento tiene que hacer o no hacer, y en la medida de lo posible siempre acompañado de alguien responsable que pueda entender el tratamiento. Dentro de lo que es la anestesia en el adulto mayor, ellos a veces están medicados con muchos medicamentos que pueden llegar a ser suspendidos antes de la cirugía porque traen más riesgos quizás, ya sea en el sistema cardiovascular o respiratorio y en el sistema neurológico. Son pacientes que por ahí están medicados con ciertas drogas que hace que la recuperación de la anestesia sea aún más lenta y su situación neurológica pueda llegar a cambiar. Puse lo de la dentadura en riesgos anestésicos, pero porque es fundamental que nosotros valoremos si tiene dentadura móvil para retirársela antes de que vaya a cirugía, debido a que un paciente con anestesia general puede llegar a ser intubado y esta misma puede traer algún riesgo de broncoaspiración, por lo cual hay que retirarla. Los ancianos necesitan dosis más bajas de anestésico porque su capacidad circulatoria, ¿sí? La masa magra reducida, tiene un efecto más potente. Entonces hay mayores riesgos. De hecho, se utiliza menos cantidad de anestesia en los pacientes para no generar complicaciones. Y además porque las necesidades de anestesia son bastante bajas en ellos. Los efectos de los anestésicos sí igualmente pueden ser más prolongados. No más allá de que utilicemos menor cantidad de anestesia, requiera menor cantidad de anestesia, sí puede llegar a suceder que en nuestra valoración del postquirúrgico tengamos en cuenta que puede durar bastante más tiempo en el anciano. ¿Por qué? Porque hay dos situaciones. El hígado tiene una menor capacidad para metabolizar los medicamentos y su función renal está disminuida, lo que enlentece esta eliminación de los medicamentos y sobre todo de los anestésicos en estos casos. Entonces son consideraciones que vamos a tener en cuenta con nuestros cuidados de enfermería, ¿sí? En la anestesia. Bueno, hasta acá llegamos. Es para que tengan en cuenta todo esto. Les dejo el texto y esta explicación breve para que puedan aumentar un poquito más sus conocimientos y tener en cuenta qué es lo que sucede en el adulto mayor y sus consideraciones especiales. Nos vemos en la próxima clase y vamos a seguir trabajando sobre posoperatorio. Cariños.